digamos, guerrilleros que se habían desmovilizado, etcétera, los ponen a defender el gobierno. Pero sobre todo la Federación de Ganaderos del Casanare logra que Alberto Lleras prácticamente organice sus grupos armados dirigidos por ganaderos. El único que no era ganadero, sino digamos un especialista en violencia, era el coronel, se me escapa en este momento su nombre, ahorita me acuerdo, que se volvió ganadero gracias a estar permanentemente en la región, tenía un gran predio en Agua Azul, y entonces crean el DAS rural, que realmente no estaba bajo la línea de mando del DAS, sino bajo la línea de mando de las federaciones de ganaderos, que los llamaban a poner el orden apenas sentían que el campesinado estaba poniendo muchos problemas o que la vigilancia se estaba saliendo de madre. Era una acción armada anticampesina, no antiguerrillera, porque todavía no se habían creado, digamos, las guerrillas. Y es tremendamente interesante que digamos, esta estructura la haya absorbido totalmente el Estado colombiano. Eso duró hasta, creo que lo acabó Barco. Eso de hecho lo trata en un par de volúmenes la Comisión de la Verdad, pero hay muchísima tela que cortar por ahí, porque evidentemente los mecanismos pequeños a través de los cuales estos expandían su poder, etcétera, todavía están por comprender. Sí, en efecto, en la zona rural donde yo nací, a finales de los años 80, hay experiencias de ese tipo, solo que en ese momento no alcanzábamos a comprender la dimensión del horror. Para ese entonces estaban formando las Convivir, luego hay una connivencia con esa edad rural, y hacían presencia en nuestro territorio y cometían una serie de exabruptos. Eran los campovolantes. Correcto. Y en ese sentido creo que es importante para el señor ministro, usted ahora, ministro, conoce, digamos, el monstruo desde dentro, o se está aproximando al conocimiento del Estado, pero previo a su llegada al ministerio, usted también ha sido un investigador de los temas asociados a los derechos humanos, y en algunas de sus investigaciones, de sus reflexiones, usted también ya anunciaba un poco esa suerte de vínculos, de connivencia entre algunas de estas estructuras asociadas a vínculos con el DAS, pero también vínculos con el paramilitarismo. Y la pregunta que quisiera hacerle a usted como investigador de este tema, todavía no como ministro, sobre eso hablaremos más adelante, es ¿por qué tardamos tanto, digamos, como Estado? ¿Por qué hubo que esperar al horror que se produce en el marco del gobierno o de los gobiernos de la seguridad democrática, con todo ese tema de espionaje, de seguimiento y graves violaciones de derechos humanos, para que el Estado tomase la decisión de liquidar el DAS? ¿Cuál cree usted que, como investigador, que es parte de las explicaciones, de las variables que pueden ayudarnos a entender tanta tardanza en liquidar una entidad sobre la que ya pesaban múltiples anuncios, denuncias en torno a graves violaciones de derechos humanos? Buenas tardes, gracias Francisco, un gusto estar conversando acá con Marta, con Francisco. Pues a ver, mi hipótesis es la siguiente. Yo creo que hay que diferenciar en América Latina esto que se llamó la guerra sucia, por llamarlo así, inspirado en las doctrinas de seguridad nacional, y es que en países como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, por solo nombrar 5 importantes, este tipo de acciones de construir archivos de inteligencia a organizaciones sociales, a organizaciones políticas, a opositores, a ciudadanos en general, se hicieron en contextos de dictadura. De tal suerte que cuando se hace la transición a la democracia, en cada país se dieron fenómenos distintos. Hubo Comisión de la Verdad, Comisión de Memoria, ahora vamos a hablar más adelante de las experiencias del Cono Sur en materia de eso. Entonces, cuando se llega a la democracia, se pone en evidencia que este tipo de cosas se hacían en el contexto de una dictadura y se señala su anomalía y la necesidad de que eso no suceda en democracia. En países como Perú, como Colombia, diría yo, todo se hizo en democracia. Digamos, nosotros no tuvimos en estricto sentido en la época de los 80s pues una dictadura, siempre Colombia fue en democracia en el contexto del conflicto armado.
De tal suerte que nosotros no vivimos en extremo, Oye, discúlpame. en el sentido de una transición a la democracia. Por lo tanto, los procesos de verdad, de justicia y de reparación Yo también soy de inician prensa, man. en Colombia ya bien entrada la década de los 90, pues no son en el contexto de la transición democrática, sino en el contexto del conflicto armado. Y darnos cuenta de que esa entidad analítica llamada conflicto armado, en su momento la Comisión de Memoria discutió mucho desde cuándo poner la fecha de inicio y cuándo la fecha de cierre. Unos decían vámonos hasta Gaitán, no, vámonos hasta el surgimiento de las FARC y el ELN, empecemos a finales de los 60, otros decían vamos a la fecha del Palacio de Justicia, que era como un hito. Nos costó mucho identificar cuándo es que realmente había empezado esa situación. Por lo tanto, el cierre del conflicto analíticamente también nos ha costado muchísimo. Es decir, Francisco el año pasado sacó un libro donde dice, pues es que pase lo que pase, de alguna manera no hemos cerrado el capítulo del conflicto, así hayamos hecho el acuerdo con las FARC. Por supuesto que el conflicto ahora es muy distinto, muy fragmentado, muy regionalizado. Entonces, todo lo que hizo en general la inteligencia en Colombia, no solo la del DAS, sino la inteligencia militar y la inteligencia de la policía en otros ámbitos, pues estaba ciertamente normalizado en la institucionalidad. Entonces no había una necesidad, una expectativa de hacer un corte para decir, oiga, aquí hubo guerra sucia en el contexto del conflicto armado, en el contexto democrático, y vamos a hacer un cambio, por ejemplo, con la Constitución del 91 hubiera podido ser el momento de quiebre, y vamos a mirar qué fue lo que pasó. Eso no se hizo. Tuvo que llegar la crisis de interceptaciones ilegales del DAS, tuvo que llegar el discurso de la justicia transicional, un poco de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz, para empezar a hacernos esas preguntas sobre, bueno, ¿qué eran esos archivos secretos? ¿A quiénes? ¿Con qué propósitos? ¿Qué fines tenían? Y conocer casos dramáticos como el del profesor Alfredo Correa de Andrés, que el sustento finalmente de su homicidio se origina en anotaciones de inteligencia que estaban en el DAS. Entonces mi hipótesis es esa, que nosotros en Colombia teníamos de alguna manera normalizada en nuestra institucionalidad que hubiera aparatos del Estado que hicieran inteligencia a los ciudadanos, recogieran información con propósitos de defensa de seguridad nacional, pero también con propósitos de hostigamiento y de persecución política, y como no tuvimos un corte de cierre, pues se nos extendió y se nos alargó muchísimo esa demanda de preguntarnos por esos archivos y qué pasaba con ellos y qué hacer hacia el futuro. Muchísimas gracias, ministro. A propósito del caso del profesor Correa de Andrés que usted menciona en la intervención, ese es uno de los múltiples casos que podríamos encontrar en los archivos del fondo del extinto DAS. Y gracias al trabajo valiente del equipo que está al frente de la intervención del fondo del extinto DAS, aquí se encuentra Gloribel Rodríguez, Fernando Ibarra, que hacen parte del equipo del Archivo General y han trabajado. Y ese proceso, cuando lo cruzamos con búsquedas que han realizado algunas entidades, de manera particular la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, nos muestra, o ya nos está mostrando, el tamaño del horror, de cómo esa suerte de permisividad desde esa entidad del Estado para acometer graves violaciones de derechos humanos está viéndose reflejada en cifras como esta, para que ustedes que están aquí acompañándonos y quienes nos siguen en las redes puedan dimensionar, lo que este archivo está arrojando. La unidad de búsqueda ha tratado de cruzar el universo de víctimas que existe en el país, que ellos tienen en su base de datos. 125.000 personas dadas por desaparecidas, con registros de nombres que aparecen en el fondo del extinto DAS. Y a corte del 2025, no menos de 479 personas que aparecen allí en el fondo del extinto DAS, luego aparecen en el universo de personas dadas por desaparecidas. Entonces, hay una conexión importante allí que seguramente la justicia tendrá que indagar, pero
junto a estas cifras y junto a este horror, hay algo que la comisión trabajó muy bien, que creo que va más allá de la eliminación física del contradictor político y que tiene que ver con algo que la comisión llamó el daño cultural. A mí me gustaría, Marta, que explicases a qué se refería la comisión cuando habló de cómo el conflicto armado generó ese daño cultural y de qué manera los archivos de inteligencia, contrainteligencia, como este del DAS, pueden ayudar en parte a superar ese daño cultural. Bueno, yo quiero pegarme de lo que acaba de decir el ministro, que menciona la palabra normalización, porque para quienes no lo sepan también es importante recordar que el DAS era un organismo que dependía del presidente directamente. Sí, eso es un órgano de presidencia. Y a mí me parece importante eso de la normalización, porque lo otro que nosotros vimos es que el poder civil, o sea, porque si bien nosotros éramos una democracia, somos una democracia bastante anómala. Hasta la Constitución del 91 vivimos en estado de sitio, en estado de excepción permanente. Y el argumento de que estábamos en guerra, de que había, siempre produjo una lógica, era que si tú cuestionabas los organismos de seguridad era porque estabas beneficiando a las guerrillas. Entonces se generó una estigmatización muy fuerte, por ejemplo, con los defensores de derechos humanos que intentaban señalar ese rol que estaban cometiendo los organismos de inteligencia, esa connivencia con los escuadrones de la muerte, con el narcotráfico, porque ahí hay una historia también que podremos entrar y los archivos revelarán el rol también del DAS. Por algo Pablo Escobar le puso la bomba al DAS, porque acusaba al DAS de estar con sus enemigos, que eran los de Cali. Entonces ahí yo creo que hay la idea de que estamos en un conflicto, fue generando la sensación de que todo se podía, porque el bien superior, que era derrotar a la guerrilla según el Estado, permitía cualquier cosa. Nosotros establecimos una responsabilidad enorme en el poder civil, básicamente el Congreso, la Procuraduría. No hubo nunca rendición de cuentas. Entonces se fueron construyendo unas nociones como la guerra jurídica. El que cuestionaba es porque estaba sirviendo a los intereses del otro. Se fue construyendo la idea, los silencios, se fue construyendo la noción, como digo, de que en guerra, no, yo lo viví como periodista. Es decir, en las salas de redacción, en un momento de la guerra, se hablaba de que es que los periodistas no se podían decir ciertas cosas porque hay problemas de seguridad nacional. Eso es seguridad nacional. Entonces era una manera de ir silenciando también un poco y normalizando esa violencia. O sea, si el DAS mataba si el DAS entregaba o estaba en connivencia como pasó en Sucre, no solo en el caso de Correa de Andrés, como pasó en muchas partes, la idea era que pues algo debían, ¿sí me entiendes? Eso fue una idea que se fue asentando mucho, es que iban muriendo a los que eran amigos de la guerrilla. Se fue generando la idea de que todos los defensores de derechos humanos eran amigos de la guerrilla, porque por lo menos en el caso de Uribe, él se paraba a decirlo así en los micrófonos. Entonces creo que eso es parte de ese daño cultural. Muchísimas gracias, Marta. Marta mencionaba algo que es clave y que usted, Francisco, abordó en uno de sus libros, que no se note que soy fan de sus libros, en El orangután con saco de leva. Y es esa suerte de, digamos, de Colombia, de ser una sociedad que al tiempo que es competitiva, al menos en términos electorales, tiene esa capacidad para reprimir a la sociedad civil. Y uno se pregunta entonces, y es lo que le quisiera indagar a usted, en esas dos olas que usted a veces ha caracterizado de guerra civil producto de la violencia del 48 y luego del conflicto armado, uno, ¿qué papel juega el DAS allí? Y dos, ¿cómo hacer para que desde la sociedad civil
se tenga un impacto mucho más fuerte para tratar de romper con esa mirada represiva que el Estado sigue teniendo y sigue ejerciendo en algunos casos contra la ciudadanía? Perfecto, son preguntas complicadas, pero entonces la primera, digamos, el DAS es hijo de las reformas que se hicieron después de la violencia con B mayúscula, digamos la proverbial, y de la dictadura de Rojas Pinilla. Antes existía el Servicio de Inteligencia Colombiano, el SIC, y se supone que el SIC va a ser reemplazado por el Departamento Administrativo de Seguridad, que es un departamento administrativo moderno, técnico, apolítico, todas estas frases que hemos oído hasta la saciedad en diferentes contextos, con apoyo masivo, tengo que decir, de los Estados Unidos, pero sin la presencia, digamos, de las doctrinas de seguridad nacional, etcétera. Se suponía que iba a ser, digamos, un instrumento que estaba por encima de las luchas bipartidistas. Esa era su pregunta sugiere una cosa que es muy importante tener en cuenta al pensar estos archivos, y es que hay muchos departamentos administrativos de seguridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa que se me hace la boca agua y que he encontrado en expedientes judiciales, el DAS hizo una investigación a fondo del paramilitarismo del Magdalena Medio entre 1984 y el 90 y sacó unos reportes de primera calidad. Yo los encontré en anexos de un expediente judicial. Incluso había un desertor, digamos, del M-19 que se volvió paramilitar, lo agarró el DAS y le hizo una entrevista, pero de páginas y páginas, en donde describe con absoluto detalle digamos, lo que estaba sucediendo ahí. Lo que sucede es que, digamos, el lugar del DAS en el universo de fuerzas de poder va cambiando y, digamos, va pasando de ser un instrumento más que todo presidencial, como estaba destacando Marta, digamos, a un instrumento ya estándar antisubversivo, aliado, digamos, con las otras agencias de seguridad del Estado, y ahí con su capacidad de inteligencia se vuelve extraordinariamente violento. Entonces yo les quiero recordar dos o tres cositas, espero no me voy a extender, así que sí, dos o tres cositas. O sea, buena parte de los civiles asesinados en la guerra en Colombia fue con listas proveídas a los paramilitares por las agencias de seguridad del Estado. En los pueblitos, por ejemplo, la policía. Y el DAS toma esto con mucha fuerza y empieza también a aparecer como proveedor de listas, primera cosa. En segundo lugar, el DAS conocía muy bien, digamos, por sus capacidades técnicas, mucho mejor que las otras agencias, la ubicación de defensores de derechos humanos, de grupos de opositores, etc. Entonces tenía la posibilidad, digamos, de atacarlos y de señalar dónde estaban para que fueran atacados. Y la tercera cuestión es que el DAS empieza también sobre todo en el periodo de Uribe, a participar en la política electoral partidista. Y de hecho les quiero recordar que el señor Narváez, que termina siendo, digamos, digamos, el paso final en esta identificación entre las autodefensas y las agencias de seguridad del Estado, era un activista electoral en el Magdalena, ¿sí? En el Magdalena se articula totalmente con el Bloque Norte, que es una de las unidades paramilitares más brutales y más homicidas de todo el conflicto colombiano. Jorge Noguera, con su subdirector, exacto, sí, y con su subdirector, el que participó en este fraude electoral masivo y que además era un ideólogo conectado con otras agencias de seguridad del Estado. Y con esto termino. Fíjense que hay un efecto de desparrame, un spillover desde el DAS hacia otras agencias de seguridad del Estado, justificando, legitimando, pero también compartiendo información. Muchísimas gracias, Francisco. Nosotros le prestamos mucha atención, nosotros como Archivo General de la Nación, le prestamos mucha atención al tema de las víctimas, porque a partir de la expedición del decreto hemos estado apoyando algunos lineamientos en materia de anonimización, pero también estamos creando un modelo de gobernanza para efectos de la desclasificación, y ahí las víctimas y la sociedad civil va a jugar un papel importante.
Pero claro, no solo se requiere de la sociedad civil, sino también de cómo el Estado puede ser capaz de despojarse de aquello que durante mucho tiempo naturalizó. Y en ese sentido, ahora sí, ya en calidad de ministro, no de investigador, sino de alguien que está dentro del Estado, a veces cuando hemos avanzado desde el Archivo General de la Nación en cada uno de estos procesos, aparecen estigmatizaciones. A mí, por ejemplo, un columnista muy reconocido me cuestionó y dice que fui miembro del M-19. Cuando se creó el M-19 no había nacido, y cuando se desmovilizó tenía 9 años. Pero es una forma de legitimar en cierta forma el proceso. Pero a la vez, ministro, aparecen ya no este tipo de estigmatizaciones que recaen sobre un individuo, sino que se amparan en visiones estatales. Por ejemplo, no podemos avanzar en la desclasificación porque eso atenta contra la seguridad nacional. Esto va incluso a debilitar el sistema democrático, y señalan por demás que es una forma de cuestionar al Estado. Entonces, ahora sí, la pregunta, ministro, desde su posición es, teniendo en cuenta los reclamos legítimos de las víctimas para lograr garantías de verdad, justicia y no repetición, ¿cuál es la posición que desde el Estado se debe tener frente a este esfuerzo que se está haciendo en materia de desclasificación de archivos de inteligencia, contrainteligencia, para responder a ese reclamo legítimo de las víctimas, sin que desde el Estado saquen la carta de la seguridad nacional o terminen estigmatizando a aquellos que estamos al frente de algunas de estas tareas? Bueno, Francisco, pues, a ver, conversábamos ahora off the record sobre estar en el Estado, ¿sí? Sobre eso hay que sentarse a pensar. Estar en el Estado es una cosa complejísima, porque el Estado no es homogéneo, el Estado no es una sola, ¿sí? Casi cuando uno mira la definición institucional legal del Estado por sectores, el sector salud, el sector defensa, el sector seguridad, cada sector piensa y procesa de manera diferente las expectativas, las dinámicas, las demandas ciudadanas, ¿cierto? Entonces, yo hablo desde el sector justicia, por lo tanto yo no puedo hablar en nombre del Estado, ¿sí? El único que es jefe de Estado es el presidente de la República. Yo hablo en nombre del sector justicia, que es lo que conozco. Pero ojo que el sector justicia, para el ciudadano común y corriente, el Ministerio de Justicia no tiene facultades de investigación, no tenemos facultades de política judicial. La investigación le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República, es a los que les corresponde establecer la responsabilidad. El Ministerio, afortunadamente, no tiene facultades de policía judicial, pero sí tiene una serie de políticas, ¿sí? Tiene incidencia en algunas políticas que me parece que es la clave de lo que podría ser una eventual respuesta. Y el punto es, para que lo miren, realizando la experiencia internacional de América Latina, aquí no alcanzamos a mirarlo, pero me voy a dejar el documento: Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania Oriental, Sudáfrica es un modelo muy interesante, pero hay un modelo que llama mucho la atención, que es el del Paraguay. En Paraguay, a través de distintas leyes, a través de distintos mecanismos, crearon un sistema en el cual cualquier ciudadano que considere que durante lo que se llamaron los archivos del terror, ¿sí?, considera razonablemente que allí había información, puede dirigirse a una oficina estatal y le entregan copia de la carpeta de inteligencia que le tenían, por supuesto anonimizado frente a aspectos de seguridad nacional, de nombres de personas para no poner en riesgo, pero le entregan a usted las anotaciones de inteligencia. Yo creo que nosotros deberíamos pasar allá, y para la reflexión, Francisco, usted que está al frente de eso, y lo que yo impulsaría desde el ministerio, y hoy no está pasando, es que la desclasificación de los archivos de inteligencia, no solo del DAS, sino también de inteligencia militar, sino también de la policía, y habría que ver qué otros organismos hicieron este tipo de ejercicios, debe hacerse en un modelo integral de desclasificación en clave de justicia transicional, pensando en las víctimas, pensando en la verdad como efecto de reparación, pensando en reparación, por ejemplo, esto de la entrega de la información que le tuvieron a usted que usted no sabía, es una forma de reparación,
y luego de que se desclasifiquen todos estos archivos y queden, incluso en Chile y en Argentina, están disponibles en una página web, cualquier persona los puede consultar con su número de cédula. Entonces yo me pregunto, ¿cualquier persona podría tener acceso a las carpetas del DAS que el archivo ahora tiene y que está en desclasificación? Entiendo que no, y eso es una limitación y vulnera el derecho a la verdad de las víctimas, vulnera el derecho a la verdad de las personas que pudieron haber tenido una información. Entonces yo creo que hay que dar un paso adicional y decir, sí, es bueno que se desclasifique, es bueno que se conozca la información, pero ahora tenemos que dar un paso, y eso es que hay que hacerlo de manera integral, pensando en los derechos de las víctimas, no solo una verdad, llamémosla museológica, sino que tiene que ser una verdad en la cual los ciudadanos puedan acceder a ella, conocer la información y que además el derecho al olvido, es decir, que esas personas a través de mecanismos judiciales o incluso administrativos puedan pedir el olvido de esa información, pueda ponerlo entre comillas, ¿sí? Como la Corte Constitucional ha ordenado que usted salga de las bases de datos de deudores, de data crédito, pues debería existir un mecanismo judicial, administrativo, que una persona que pueda lograr establecer que en algún momento el DAS u otro organismo de inteligencia tuvo información, esa información se borre, se saque la información que sirva para efectos de seguridad nacional y usted tenga derecho al olvido, que el Estado olvide que en algún momento un organismo de inteligencia sin fundamento legal hizo seguimiento, acumuló información y posiblemente con base en la información tomaron decisiones de distinta naturaleza. Entonces yo creo que el paso siguiente es hacer la desclasificación en una perspectiva mucho más integral y en clave de justicia transicional. Se me adelantó a la última pregunta y creo que se va a generar un buen debate a propósito del derecho al olvido y lo que la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad señala. Pero antes de llegar a esa pregunta, que va a ser una pregunta compartida para los tres, un par de cosas, ministro, frente a lo que usted acaba de señalar. En torno a las experiencias internacionales, eso es algo de lo que el archivo ha venido realizando últimamente. Hemos entrado no solo en conversación con el National Security Archive, con organizaciones de desclasificación de archivos en el Reino Unido, sino también hemos recogido las experiencias de América Latina y el Caribe de manera particular, Guatemala, Chile, México, Brasil. Con todos ellos nos hemos sentado a conversar, y en el modelo de gobernanza que estamos construyendo para el proceso de desclasificación hay un comité de verificación internacional. Hemos invitado a los países garantes que participaron en el acuerdo de paz para que nos acompañen en ese proceso como una forma de blindar el proceso, porque a propósito de esas experiencias internacionales sabemos de los efectos de criminalización que posteriormente ocurren. Y en segundo lugar, nosotros tenemos plenamente definido y establecido la ruta del horizonte. Sabemos que debe haber una política integral de desclasificación, y esa política integral de desclasificación, por supuesto, va a cruzar elementos asociados a la verdad judicial, la memoria histórica y el derecho de autodeterminación informativa. Estamos buscando una suerte de balance que nos permita poner en tensión esos tres elementos, y creo que parte del esfuerzo que estamos haciendo va en esa dirección. Ahora, el documento que preparamos en el ministerio. Listo, y más tarde le enviamos el que preparamos del archivo. Claro que sí, ministro. A propósito del derecho al olvido, y es una discusión particularmente en sociedades que han vivido experiencias traumáticas, tipo Alemania, por ejemplo, o en algunos casos con colegas de Argentina, cuando hemos estado hablando de procesos de violencia masiva, o con algunos colegas de Chile, particularmente cuando estaba en Estados Unidos, que hablaban de la dictadura, les parecía terrible volver al pasado. Entonces, la idea es, de acuerdo a esta noción de derecho al olvido, es dejemos eso atrás, demos vuelta a la página y casi que se siga como un derecho individual. Y el punto es, más allá de lo técnico, y aquí están la gente del archivo viéndome, más allá de lo técnico que seguramente discutiremos en otro momento, lo que quiero preguntar a Marta de manera particular es: ¿puede una sociedad
que está tratando de reconstruir su memoria histórica, que ha buscado esclarecer a partir de la creación de este tipo de instituciones lo que ocurrió en el conflicto armado, darse el lujo de avanzar con esa idea de derecho al olvido, o más bien como sociedad seguimos en la necesidad de robustecer y defender la memoria histórica como garantía de no repetición. No te estoy condicionando la respuesta. No, a ver, para empezar, yo tengo una comprensión un poco también distinta del derecho al olvido, que supongo que es lo que Jorge Iván más o menos quiere decir, como cuando se depuran los archivos, y es que tú tienes derecho a que tu nombre salga de la lista de terroristas. O sea, no solo que tú sepas, es que yo estaba en una lista como terrorista, o mi papá, porque esto es muy importante, esto es intergeneracional. Ya aquí son hijos buscando qué dijo de mi papá o de mi familiar, y yo creo que ahí sí hay un derecho a decir mi padre no era terrorista, sáquelo en la lista de terroristas. Es un derecho limitado. La decisión de olvidar o no, yo creo que eso es una tensión dentro de estos procesos y es un derecho también. Yo creo que el derecho, pero yo creo también que es una discusión que vendrá después de cuando tengamos la memoria. Yo creo que la gente tiene derecho también a no querer seguir, pero eso es un derecho, es una opción personal. El Estado tiene el deber de la memoria. El Estado y la sociedad tienen el derecho, la sociedad tiene el derecho a la memoria, el deber de la memoria. Ya que las víctimas digan, yo en mi caso particular prefiero el olvido, eso es una opción respetable y democrática. Y yo quiero hacer una cuña, porque el ministro pone el ejemplo de Paraguay. Yo inmediatamente me hice la pregunta por la escala, porque como en todos nosotros es una escala desmesurada, o sea, tenemos que revisar el de hace 50 años, y hay conflictos que han sido más encapsulados en el tiempo. Aquí se necesita mucho dinero para hacer este trabajo. 50.000 millones. ¿Te sirve la cuña? Bueno. Sí, muchísimas gracias, Marta. Miren, no le voy a robar el derecho que tiene la audiencia, por lo menos hacer una o un par de preguntas. Nos dicen que tenemos cinco minutos para ver si de la audiencia por lo menos un interrogante. En el Archivo General de la Nación nosotros hemos resuelto eso a partir de la elaboración de una copia digitalizada sobre la cual se harán los procesos de anonimización, y la copia, digamos, el documento original lo va a mantener el Archivo General de la Nación como una forma de respetar, uno, la memoria histórica, dos, garantizar la verdad judicial. Entonces va a ser un debate sobre el cual seguramente seguiremos hablando. Ahí hay un interrogante. Amigo, de manera concreta, por favor. Amigo, concreto. Sí, buenas tardes. Me parece muy importante tener en cuenta que estamos acá porque hay actividades de inteligencia ilegal. Entonces eso implica que el interés es sobre las víctimas, y el interés en relación con lo que va a pasar con esta desclasificación es que la sociedad no solamente tenga esa memoria de la que hablan, sino que tenga garantías de no repetición. El DAS, queda clarísimo que en el DAS se perfilaron, se buscó información, pero luego esa información se usó para perseguir. Y ahí hubo estrategias de guerra psicológica, de mecanismos para amedrentar, para determinar comportamientos sociales que incidieran en la justicia. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que en los archivos de los que hablamos existe memoria en la perspectiva de una obligación de memoria colectiva y los derechos de las víctimas en su carácter particular, pero también la sociedad necesita saber qué pasó ahí, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, qué metodologías, quiénes participaron, y eso incide tanto en la justicia, la superación de la impunidad y las garantías de no repetición. Muchas gracias. Sí, a ver, adelante, Francisco. Sí, ¿me están escuchando? Sí. El tema de la memoria
obviamente es absolutamente fundamental, etcétera, pero no olviden que el Archivo del DAS también es fundamental para entender cómo funcionó el país y cómo funciona el Estado, la máquina, ministro. Digamos, los grandes hechos y esos hechos de horror acumulados son absolutamente fundamentales, pero también está la prosa de la vida social. O sea, las rutinas de investigación, las rutinas de los investigados, qué entendían ellos por conflicto, todo lo que conocían de conflicto, las maneras en donde procesaban y validaban información, etc. El archivo del DAS realmente es un repositorio absolutamente invaluable, y aquí hay un tema básico para refutar esos malquerientes que le ponen la estampilla del M19. La única manera de mejorar al Estado, ¿sí? Usted le dice, no, es que usted quiere destruir la única manera de mejorar al Estado, de impedir que esas historias de horror se repitan, de mejorar la articulación de la inteligencia, que finalmente es una función rutinaria de todos los estados del mundo, de cualquier signo, pero mejorar el desempeño democrático de esas agencias, etcétera. La única manera es conocer lo que sucedió, es decir, que como repositorio de investigación esto es una fuente absolutamente fantástica. Y ya permítame hablar visceralmente como investigador, estamos aquí esperando como caballos en el partidor automático a que la cosa se desclasifique. Sí, claro que sí. Claro que sí, Francisco. Estamos trabajando realmente para cumplir con el programa que el Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia se establecieron. Estamos trabajando sobre algunos casos emblemáticos sobre los cuales seguramente próximamente tendrán respuestas. Hace poco teníamos un panel sobre el fondo de la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, que también está gestionado por el Archivo General de la Nación, y venimos trabajando en conjunto con la Jurisdicción Especial para la Paz, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en un fondo que también es de interés para investigadores y para la sociedad, que tiene que ver con el fondo de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, para decirlo en términos del entendimiento del sentido común, del fondo de las Convivir. Creemos que una vez investigadores, investigadoras crucen esa información, vamos a esclarecer de mejor forma el conflicto. Ahora, se nos acaba el tiempo. Nosotros como Archivo General de la Nación seguimos adelantando actividades con cada uno de estos fondos, no solo en términos de la rigurosidad archivística, sino en términos de pedagogía como una forma de construcción de cultura de paz. Así que les agradezco la presencia y un aplauso para el señor ministro, Francisco Gutiérrez y mi querida Marta.